Hermanos, la clase lleva por título, hermanos, la membresía regenerada. Hermanos, ¿sí? La membresía regenerada. Es de lo que vamos a hablar en esta mañana, hermanos. ¿Sí? Dice el capítulo 26, párrafo 6 de nuestra confesión. Los miembros de estas iglesias, ¿de qué iglesias, hermanos? Recordemos que estamos hablando en el 5 de las iglesias locales. ¿Sí? Los miembros de estas iglesias, ojo lo que dice, hermanos, son santos por su llamamiento. ¿Sí? Santos por su llamamiento. Y en una forma visible manifiestan y evidencian en y mediante su profesión de fe y su conducta, su obediencia a ese llamamiento de Cristo. Y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios en profesada sujeción a las ordenanzas del Evangelio, hermanos, ¿sí? Esto es lo que nos enseña, hermanos, o lo que resume nuestra confesión, hermanos, sobre el artículo número 6 del capítulo 26. Hermanos. Lo que hemos estado aprendiendo, hermanos, ¿sí? Creo yo, hermanos, que todos estamos en esa sintonía, hermanos. Si hay alguien que no lo esté, hermanos, por favor, pregunte, hermanos, para poder resolver esa duda, hermanos, y poder acomodarnos todos en sintonía. Pero si hay algo, hermanos, que hemos aprendido y que hemos tenido bien en claro, hermanos, durante algún tiempo, hermanos, no es cosa que se haya ocurrido de la noche a la mañana, hermanos, pero durante algún tiempo, es, hermanos, que todo este tipo de enseñanzas que hemos tenido, por la misericordia de Dios, nos han llevado, hermanos, a reformar esta iglesia local. ¿Sí? Es decir, hermanos, por la misericordia de Dios, hermanos, en cuanto a lo que el Señor nos ha permitido aprender, no somos lo mismo que hace 10 años. ¿Sí? Hay cosas que han ido cambiando, hermanos, ¿sí? Y muchos aspectos, hermanos, tanto doctrinales como prácticos, hermanos, han ido cambiando, hermanos, ¿sí? Hoy, hermanos, esta tarde tendremos, hermanos, el culto vespertino, hermanos, algo que sin duda alguna, hermanos, es muy necesario. Y sobre todo, hermanos, no solamente por el hecho, hermanos, de una sujeción, y ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso, sino por el hecho, hermanos, de que en ese culto vespertino, hermanos, ojo, hermanos, la iglesia local va a estar celebrando en intimidad la Santa Cena. Y eso es el momento más íntimo que puede tener la iglesia, hermano, en comunión. Ojo, no estoy demeritando, hermanos, para nada la comunión ágape, hermanos. Para nada, hermanos. Es una bendición para todos los que participamos, hermanos, ¿verdad? Para quien no ha sido una bendición, hermanos, ese tiempo. Es una bendición, hermanos. Pero el tiempo de la comunión de la Santa Cena, hermanos, es el momento más íntimo como iglesia que podemos tener, hermanos. Porque, ojo, hermanos, en ese momento no solamente estamos orando como iglesia, no solamente estamos siendo instruidos en su palabra, estamos, hermanos, teniendo una comunión, un alimento espiritual del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Decían, hermanos, en la iglesia primitiva, en la Didache, hermanos, la doctrina de los apóstoles, uno de los primeros documentos cristianos, hermanos, después de las escrituras, hacían una oración al finalizar. Y de hecho creo que la compartí en el grupo de WhatsApp. O no recuerdo si la compartí con los del compañero, pero con alguien la compartí, hermanos. Pero hacían una oración, hermanos, ¿sí? Curiosamente en esta oración, hermanos, al finalizar la celebración de la Santa Cena, nunca se hacía mención, hermanos, del sacrificio de Cristo en la cruz. Al celebrar la Santa Cena nunca hacían mención del sacrificio de Cristo en la cruz, hermanos. Lo que hacían mención, hermanos, al finalizar en esa oración de acción de gracias, era, hermanos, por la comunión de la iglesia local y la intimidad de la iglesia local. O sea, ellos agradecían, hermanos, después de celebrar la Santa Cena, porque ese era el medio que de alguna manera iba a preparar para tener comunión. Sin eso, pues no miraban forma de tener comunión, hermanos, ¿sí? De hecho, dice, hermanos, en una de las referencias antes, previas a la celebración de la Santa Cena, dice, así como el pan es esparcido por las semillas, haciendo referencia antes de hacerlo pan, ¿no? Si en la siembra, ¿no? Esparcido sobre semillas en la tierra, estoy parafraseando un poco, ¿no? En el pan que es juntado y hecho uno. ¿Sí? En Cristo somos uno, hermanos. De esa referencia que está haciendo, hermanos, miren, al momento de sembrar, ¿sí?
Se siembra, hermanos, lo que se tiene que sembrar para producir el pan, hermanos, se esparce en la tierra. Pero al momento de hacer un pan, hermanos, ¿qué pasa? Se une. Se hace una sola masa. ¿Va, hermana Marta, que se hace una sola masa? Mi hermana Marta es quien nos ayuda con los panecitos. De todos los granitos, hace una sola masa, la junta, y esa sola masa, hermanos, se pone alimento espiritual para la iglesia. ¿Sí? De esa manera está haciendo la representación de la iglesia, hermanos. ¿Dónde están los elegidos, hermanos, de nuestro Señor? Esparcidos por todo el mundo. ¿En dónde se hacen uno? En la iglesia. Eso simboliza el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué simboliza el pan? El cuerpo de Cristo. Entonces, esa es la referencia, hermanos. Es bien tremendo, hermanos, cuando entendemos esto, hermanos. Entonces, esto nos ha llevado a reformar ciertos aspectos, hermanos, y todo tiene que ver también, y algunas cosas tienen que ver con este capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, de la confesión, hermanos. ¿Sí? Ahora, hermanos, vamos a hablar de la membresía. ¿Sí? Dijimos, hermanos, la clase pasada, hermanos, que el deber de la gran comisión, hermanos, no es únicamente en el sentido de predicar el evangelio, hermanos. ¿Sí? El deber es plantar iglesias, hermanos. Porque en la plantación de iglesias es el único método adecuado para poder predicar el evangelio. Es decir, hermanos, no existen llaneros solitarios. ¿Sí? Es a través de la iglesia, a través del medio por el cual se predica el evangelio. ¿Sí? Y por medio de la iglesia se bautiza. Y por medio de la iglesia se discipula. Entonces eso nos lleva, hermanos, a la membresía de la iglesia, hermano. ¿Sí? Entender esa importancia, hermanos. ¿Sí? El conformar una iglesia local, hermanos, demanda de nosotros una membresía y bien identificada, hermanos. ¿Sí? No decimos, hermanos, que nadie puede venir fuera de los que son miembros. No. De hecho, hermanos, es obligación de nosotros, hermanos, es un mandato estar esforzándonos porque gente venga, aunque no sea miembro, hermano. ¿Sí? Pero es necesario, hermanos, que la membresía esté bien definida. Es decir, hermanos, de los 20, 25 que estamos aquí, ¿sí? Se tiene que tener bien definido de que estos 20, 25, 22 son miembros. ¿Y quiénes son esos 22? ¿Sí? Es necesario, hermanos, ¿sí? Y esta membresía debe estar definida o debe estar conformada por discípulos de Cristo que están unidos mediante el bautismo. Esto es importante, hermanos. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque es lo que define en algún sentido la membresía. Entre otras cosas, hermanos, ¿sí? Hechos 2, 37 al 42, son las lecturas que hacíamos en un principio, dice que se añadían a la iglesia, hermanos, ¿sí? ¿Quiénes se añadían a la iglesia? Los que recibieron su palabra. ¿Y los que recibieron su palabra, qué pasó con ellos? Fueron bautizados, hermanos. Entonces, la evidencia de que tú has recibido la palabra del Señor, hermanos, ¿cuál es? Obediencia. Bautismo. Y el bautismo, hermanos, la obediencia en el bautismo, hermanos, es correcto, es más correcto decirlo así. La evidencia de que recibiste la palabra, ¿cuál es? La obediencia en el bautismo. Y la obediencia en el bautismo te lleva ¿a qué? A la membresía. ¿Sí? No podemos decir, hermano Mario, yo me quiero bautizar, pero no quiero ser miembro de Torrefuerte. Entonces, no se le va a bautizar, de hecho, hermano, ¿sí? No se le va a bautizar. Entonces es importante esto, hermano, ¿sí? Tanto el discipulado, el bautismo y el ser miembros de una iglesia están ligados a la gran comisión. ¿Sí? Y en ese sentido, hermanos, como comentamos ahorita, el discipulado trae como resultado el bautismo y a su vez la membresía. ¿Sí? Pero en la membresía, ¿qué pasa en la membresía, hermanos? Uno se pone a disposición, a sumisión de los pastores y de la iglesia, hermano. Es decir, hermanos, ser miembro de una iglesia, y lamentablemente esto se ha desvirtuado mucho, hermanos, y mucho ha tenido que ver, hermanos, claramente el catolicismo romano, que ha hecho hijos de Dios a un sinfín de gente, en su idea, ¿no? Pero también el evangelismo moderno, hermanos, el evangelicalismo moderno, hermanos, en donde piensan, hermanos, que la iglesia o el pastor no puede demandarle nada al miembro. Pero la realidad bíblica, hermanos, es que al momento de que esta persona es bautizada, tiene que vivir, hermanos, en sujeción
tanto del ministro, del pastor o los pastores, como de la iglesia. Hermanos, ¿y qué será vivir en sujeción? Beto, ¿qué crees que sea vivir en sujeción? Vivir apegado, sometido a algo o a alguien. ¿Verdad, Beto, que Sari no debería hacer algo, sin antes consultarlo contigo, que afecte a su familia? ¿Verdad? No debería. Así como Nayeli tampoco debería hacer algo, hermanos, que afecte a su familia sin antes consultarlo con Israel. Así como Jenis tampoco. Y también, hermanos, Beto tampoco debería hacer algo que afecte a su familia sin antes consultarlo con Sari. Y Misraín también, sin antes consultar con ella. Y así nos vamos cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sí? Eso es vivir en sujeción, hermanos. ¿Sí? Eso es vivir en sujeción, hermanos. Todo esto, hermanos, se tiene que hacer. ¿Por qué, hermanos? Yo tengo que sujetarme al pastor. ¿Por qué? Porque estimo mucho al pastor, que lo estimo muchísimo. Pero me tengo que sujetar por eso. No. Me tengo que sujetar, hermanos, por obediencia a Cristo. Cristo es el que tiene el poder. Cristo le dio el poder, hermanos, por medio, y ya lo vimos el otro día, por medio del Espíritu Santo, a los apóstoles, y los apóstoles pusieron oficiales. Y esos oficiales están ejerciendo el poder, hermanos, de alguna manera. Entonces, hermanos, si yo digo que me sujeto a Cristo, tengo que sujetarme al pastor. Si no me sujeto al pastor, entonces no estoy sujetándome a Cristo. ¿Sí? Ahora, si el pastor me pide algo contrario a lo que las escrituras demandan, entonces sí, es mejor sujetarme a Cristo que a los hombres. ¿Sí? Pero si el pastor me pide algo que la escritura demanda, y la iglesia también, yo tengo, ojo hermanos, la obligación de sujetarme. La obligación. Pero es que a mí no me gusta eso, hermano. Es obligación, hermanos, ¿sí? Pero es atenta contra mi libertad. No, espérame tantito. Es que tu libertad no es una libertad para hacer lo que tú quieras. Es una libertad que Cristo ha ganado para ti, para hacer lo que Él quiere que hagas. Eso es la libertad, ¿sí? Ya hemos estudiado, hermanos, esta cuestión de la membresía, hermanos, ¿sí? Pero me gustaría que profundizáramos algunas cuestiones prácticas, hermanos, que nos van a servir como iglesia para ir caminando en esta reforma que estamos viviendo, hermanos, y que nos vamos moviendo conforme a las Sagradas Escrituras y ser coherentes, hermanos, con nuestra declaración confesional que hemos adoptado. Nuestra declaración o nuestra confesión de fe es una declaración doctrinal que es la siguiente, hermanos. Los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento. Además dice que muestran evidencias de su profesión de fe en sus vidas. ¿Sí? Entonces tenemos, hermanos, Dios llama a su pueblo a ser miembros activos y fieles en una iglesia local. Hasta aquí, hermanos, ¿todos estamos de acuerdo? Si te consideras hijo de Dios, debes pertenecer a una iglesia local. ¿Sí? De lo contrario, hermanos, no te estés engañando. Si hay alguien que nos está viendo por el internet y se considera hijo de Dios, pero no quiere nada con la iglesia local, déjame decir que te estás engañando totalmente. No eres hijo de Dios. ¿Sí? Dios en su llamado, ¿sí?, nos llama a ser miembros activos y fieles en una iglesia local. Hermanos, debemos aprender en nuestras vidas que asistir y congregarnos en una iglesia local no es algo, hermanos, que se debe acomodar a nuestra agenda personal, hermanos. No es algo en que debemos de decir, a ver, ¿qué tanto tiempo tengo libre yo para congregarme? No, esa iglesia tiene los servicios a fulanita hora. Mejor voy a esa iglesia porque esa iglesia me deja el tiempo libre para yo hacer mis otras actividades. Hermanos, eso no es ser miembro de una iglesia, hermano. Ser miembro de una iglesia, hermanos, es manifestar que la iglesia tiene prioridad sobre cualquier otra actividad que tú tengas, hermano. Pongo un ejemplo, hermanos.
Muchas veces las cuestiones laborales, hermanos. ¿Sí? Yo creo, hermanos, que es necesario que trabajemos. ¿Sí? Pero ¿cuántas veces, hermanos, tenemos más de un trabajo por agarrar más dinero? Y ese más de un trabajo nos impide congregarnos entre semana. Ojo, hermanos, estamos hablando y hemos hecho mucho hincapié y yo he tratado de ser muy claro, hermanos, que el día del Señor es el día del Señor. Podemos encontrar ciertas justificaciones, hermanos, para no congregarnos entre semana. ¿Sí? Pero cuando no nos congregamos entre semana, porque tenemos la avaricia de querer generar más de lo que nos hace suficiente, o lo que nos da suficiente para vivir modestamente, allí hay un problema, hermano. Hermanos, no estoy diciendo, hermanos, que el cristiano no debe vivir con lujos, hermanos. Si tiene la posibilidad de tener ciertos lujos o comodidades, está bien, hermano. Pero lo que sí es verdad, hermanos, es que el cristiano está llamado a vivir en austeridad, hermanos. Es decir, no tratar de generar más de lo que ya tiene. Mejor ese tiempo enfocárselo, hermanos. Alguna vez yo cometí un error, hermanos, y lo he comentado, hermano. Por querer abrazarme con trabajos, hermanos. Tenía hasta 3 trabajos, hermanos. Y un negocio propio. Hermanos, el Señor tuvo tanta misericordia de mí y me humilló tan tremendamente, hermanos, que de la noche a la mañana me dejó sin ni uno de los 3. ¿Nos damos cuenta, hermanos? ¿Sí? Cuidemos eso, hermanos, ¿sí? Como miembros de esta iglesia local. A ver, tengo estas cosas que hacer con mi iglesia local. Esto que tengo que hacer por acá se tiene que adecuar al tiempo libre que me deja esto, no al revés, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces decimos, y ahorita lo vamos a ver también más adelante, muchas veces decimos, es que Dios es mi prioridad. Pero, hermanos, estás llamado a glorificar y adorar a Dios congregacionalmente. Y si Dios es tu prioridad, ¿cómo se tiene que manifestar? En la congregación. Aquí es donde se adora a Dios de una forma especial, hermanos. No estoy diciendo que en tu casa no sirva, hermanos. Claro que sí sirve. Pero hay una forma especial, hermanos, que quizás a lo mejor muchos no han logrado de entender o no hemos logrado alcanzar de entender la magnitud. Hay una forma especial en la que nuestro Señor Jesucristo está presente hoy en este momento que estamos aquí reunidos, que es, nunca va a estar igual que en tu casa. No va a ser igual. ¿De qué forma, hermanos? No lo sé. Pero Dios dice, hermanos, que es diferente. Bueno, hermanos, sí lo sé, hermano. Porque ahorita estamos viviendo un tipo de lo que la eternidad va a ser. En la eternidad, hermanos, no va a haber tiempo para decirle a Dios, ¿sabes qué, Señor? Espérame tantito. Voy a ir a tener un tiempo yo a solas acá. Porque no quiero estar con todos. No se va a poder, hermanos. Todos van a estar, hermanos, adorando a Dios. En la eternidad no vamos a poder decir, Señor, espérame tantito. Voy a irme con mi familia acá. Y va a estar la familia por allá. No, hermanos, eso no se va a poder. Y lo que estamos viviendo el día de hoy, hermanos, es un tipo de lo que vamos a vivir allá. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto, hermanos, ¿sí? Nuestra vida debe girar en torno a la centralidad, hermanos, de la iglesia, hermano. Tenemos que aprender a vivir eso, hermanos. Y ojo, hermanos, ni aún nuestros hijos deben de ser pretexto para que nuestra vida gire en torno a la iglesia local. Ni aún nuestra pareja, ni aún nuestros padres, ni aún nuestros hermanos. ¿Sí? Nuestra vida tiene que girar en torno a la iglesia local, hermano. Ahora, hermanos, hay una razón principal de esto, hermanos. La razón principal por la que nosotros venimos a congregarnos
¿Cuál es, hermanos? La razón principal, lo más importante por la que nos congregamos. Sin miedo, hermano. Adorar a Dios, hermanos. Ojo, hermanos, ¿sí? Totalmente de acuerdo, hermanos. La razón principal por la que venimos a congregarnos es adorar a Dios. Lamentablemente, hermanos, muchas veces confundimos y creemos que la razón por la que venimos a congregarnos es porque queremos aprender algo que no sabemos. O a muchos le preguntan, oye, ¿por qué te congregas? Porque allí me enseñan a ser mejor papá. Porque allí me enseñan a ser mejor mamá. Porque allí aprendo cosas de la Biblia con las que puedo platicar allá afuera. Déjame decirte, hermanos, que la razón principal o la razón de la que tú estás aquí el día de hoy, por la que estamos aquí, no es para que aprendamos. Esa no es la razón. Ahora, hermanos, adorando a Dios vamos a aprender, sí. Pero esa no es la razón. La razón es adorar a Dios. Entonces, hermanos, si hay algo más importante que adorar a Dios, yo puedo tener justificación para no congregarme cuando la iglesia se congrega. Entonces, yo les dejo ahí, hermanos, la moneda. ¿Queremos ser miembros fieles de una congregación? Debemos de tener algo más importante que adorar a Dios que nos impida congregarnos. El día que usted me evidencie que hay algo más importante que adorar a Dios para congregarse, ese día, hermanos, yo le voy a suplicar al hermano Mario que le perdone su falla cuando no se congrega. Pero, hermano, no la va a encontrar. No la va a encontrar, hermano. No la va a encontrar. ¿Sí? Debemos, como cristianos, ser diligentes en congregarnos para adorar a Dios. Si nosotros decimos que Dios es el centro de nuestra vida, la iglesia debe de ser nuestra agenda principal. No debe haber otra cosa más importante, hermano. Si decimos que realmente es Dios el centro de nuestra vida. Pero, hermanos, el decir esto para muchos pudiera parecer algo muy extremo. Lamentablemente, hermanos, para muchos pudiera ser algo extremo esto. Pero es que, ¿cómo puede ser posible? Sabes, hermanos, alguna vez y creo que alguna vez lo comenté, platicando con mi esposa, miraba unas posturas de algunos lugares, de algunas congregaciones, y decía que a mí se me hacían un poquito extremas, y creo que también lo platicaba con mi hermana María Elba, sobre el cuidado que tienen sobre las jovencitas o sobre las señoritas para casarse. Y el cuidado tan extremo que tienen de vigilar hasta con quién se van a casar. Y si ella se quiere casar con un incrédulo, ejercer disciplina sobre ella hasta que se arrepienta. ¿Sí? Y muchas veces pensaba, yo creo que eso es un poco extremo, porque ¿cómo como iglesia nos vamos a poner a vigilar eso? Si pensaba eso, ¿no? Si eso es algo tan íntimo, creo que ahí está un poquito extremo. De nueva cuenta, hermanos, Dios me humilló de tal manera que me dijo que no es nada extremo. Así es. Nosotros tenemos que vigilar como iglesia, hermanos, con quién las jovencitas de esta congregación se casan. ¿Con quién se juntan? ¿Qué amistades tienen? Y no nada más las jovencitas, hermano. Los adultos también, hermano. Tenemos que cuidar, hermanos, las amistades. Y no es ser extremo, hermanos. Es parte de lo que significa sujetarte a la iglesia en sujeción a Cristo. Pero hay algunos hermanos que creen esto, hermanos, como si fuera algo muy extremo. Ojo, hermanos. A veces, hermanos, y vuelvo a repetir, hermanos, yo les pongo una sugerencia muy personal, hermanos, pero créanme, hermanos, de todo corazón, hermanos, y que yo sé, hermanos, y estoy confiado que el Señor está de acuerdo en eso, hermanos. No planees tus vacaciones sin antes, por lo menos, avisar al pastor. ¿Dónde te vas a congregar? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde vas a ir?
¿Sí? Digo por lo menos al pastor, hermanos, porque no vamos a decir, hermanos, quiero citar una sesión de negocios porque quiero avisarles que voy a salir de vacaciones. No, hermanos, digo por lo menos al pastor, hermanos, porque el pastor nos va a hacer saber a la iglesia, ¿saben qué, hermanos? X hermano va a salir por un tiempo, se va a estar congregando en X iglesia, hermanos, eso es importantísimo, hermanos. Es importantísimo, hermanos, no demos un paso sin eso, hermanos. Eso es manifestar sujeción, hermanos. Pero ¿por qué a veces sentimos que esto es muy extremo, hermanos? ¿Sí? Porque como humanos, hermanos, todos, hermanos, tenemos un rechazo a la rendición de cuentas. El individualismo que nosotros vivimos hoy, hermanos, está enmarcado por una búsqueda de la libertad personal. ¿Sí? Porque la libertad personal es lo principal, hermanos, para el no convertido. Y lamentablemente, ¿sí?, se ha convertido en algo principal también para el cristiano contemporáneo. Tenemos, hermanos, un rechazo al rendir cuentas, hermanos. Mis hermanos, entre nosotros muchas veces lamentablemente tenemos la idea de que si hacemos algo mal y no es el pastor el que viene y nos lo dice, no tenemos por qué hacerle caso al hermano que nos está diciendo. Hermanita, yo creo que eso que estás haciendo no es adecuado. Pero si el pastor me ve y no me dice nada. Pero si no es adecuado, tienes que sujetarte, tienes que someterte, tienes que reconocerlo. Porque si no es adecuado y tú sigues haciéndolo, entonces el que va a venir siguiente va a ser el pastor. Y ahí ya viene con un ejercicio de disciplina. Tenemos que aprender eso, hermanos, ¿sí? No es nuestra libertad personal, hermanos. Y ojo, hermanos, yo espero que esto no sea ofensivo, o bueno, que sea ofensivo para el que tiene que ser ofensivo y que no sea ofensivo para el que no tiene que ser ofensivo. Porque yo le estoy diciendo, hermanos, deja tu libertad personal. Busca la libertad que Cristo ha ganado para ti. Si eso te ofende, hermano, quédate ofendido, no me importa. Arrepiéntete si el Señor mueve algo en tu corazón. Pero si eso te da gozo, hermanos, gloria a Dios, hermanos. ¿Sí? Busquemos no la libertad personal, sino la libertad que Cristo ha ganado en mí. ¿Y cuál es esa libertad? Para yo hacer lo que Él demanda y no estar esclavizado al pecado. Y muchas de las cosas que Él me va a mandar no me van a agradar, porque todavía hay carne en mí, hermano. Entonces, hermanos, no rechacemos rendir cuentas como miembros de esta iglesia. No debemos juzgar, hermanos, una iglesia en lo bien que hace en cumplir mis expectativas personales, hermano. Cuando yo pongo, hermanos, mi pensar personal sobre lo que tiene que hacer, yo no estoy siendo un miembro fiel. No es lo que yo siento, hermanos. En la multitud de consejos está la sabiduría. En el pensar, hermanos, que yo creo personalmente esto, hay mucha necedad. ¿Por qué, hermanos, nos aferramos a la Confesión de Fe Bautista de Londres, hermano? Hermanos, pero si bien a lo mejor nos hubiéramos podido sentar yo y el hermano Mario y decir, ¿sabes qué, hermano? Vamos a hacer esta y esto va a ser nuestra confesión nueva, nadie la ha hecho. Y presentarla a la iglesia. Pues total, si tenemos el aval del pastor, pues la iglesia a lo mejor va a aceptar. Pero ¿por qué no la hacemos, hermanos? Porque yo estoy seguro que el hermano Mario está en la misma posición que yo, hermano. Yo no confío en mí. ¿Verdad, hermano? Yo no confío en mí, hermano. Yo sé, hermanos, que yo soy muy propenso a equivocarme. Y en cuestiones doctrinales prefiero confiar, hermanos, en lo que la iglesia ha sostenido durante siglos. ¿Por qué? Porque ellos son la columna y baluarte. Entonces mejor vemos eso. Porque es muy probable que si yo pienso en el yo, me voy a equivocar. Entonces tenemos que aprender a rendir cuentas, hermanos, dentro de esa membresía regenerada.
Lamentablemente, hermanos, muchas congregaciones se han convertido en un lugar para tener una experiencia religiosa que te haga sentir contigo mismo mejor. En lugar de ser un lugar para adorar a Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios, hermanos? ¿Asistiendo únicamente? No, rindiendo cuentas entre nosotros por medio de instrucciones bíblicas. Es decir, hermanos, si el pastor me dice, hermanos, no dejen de congregarse. Hay muchos que tienen la idea de no ser fieles en congregarse. No dejen de congregarse. Tenemos que hacerle caso. Sí, ¿verdad? Y no solamente, hermanos, porque lo dice él, sino porque sabemos que la Escritura en el libro de los Hebreos nos dice eso, hermano. Tenemos que, hermanos, aprender a vivir una vida en rendición de cuentas. Lamentablemente, hermanos, están algunos que rechazan esa rendición de cuentas. Por otro lado, hermanos, hay unos que rechazan el compromiso. Hay otros, hermanos, que no se unen a la iglesia porque no quieren rendir cuentas. Hay otros que sí se unen a las iglesias locales, sí piden membresía, pero no quieren compromisos. ¿Sí? No, yo quiero estar, pero no quiero compromiso. Muchas veces, hermanos, no se espera la persona a vivir comprometida con la iglesia. Ahora el creyente, hermanos, ya no deja de congregarse por errores doctrinales en una iglesia. Ahora el creyente deja de congregarse o deja de comprometerse porque piensan que no pueden. Y ponen X y Y pretextos, hermanos, para congregarse. Es que estoy enfermo, es que no tengo dinero, es que está muy caro el Uber, es que tengo que mandar a mis hijos a la escuela. ¿De qué va a servir, hermanos, el diploma de una profesión en el infierno? ¿De qué les va a servir, hermano? Hermanos que tienen hijos pequeños, ¿de qué les va a servir el certificado? ¿De qué les va a servir, hermanos, que sean un profesionista exitoso? ¿Un médico de primera, hermanos, que salva vidas por las labores que hace? ¿De qué va a servir, hermanos, si va a estar en el infierno? ¿De qué va a servir? De nada, hermanos, de nada. Todos los cristianos, hermanos, y eso es una verdad, hermanos, tenemos una relación individual y personal con Cristo. Pero no somos llamados a vivir el cristianismo de forma individual. Todos tenemos una relación personal con Cristo, eso es real, hermanos, ¿sí? Dime si no, hermanos, en tu casa hay la necesidad impuesta en ti de orar a solas, ¿verdad? No escuché ni un amén, hermanos, eso me preocupa. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, hay la necesidad impuesta de leer las Escrituras en su casa? ¿Cuántos de ustedes tienen la necesidad, hermanos, de que de repente están regando afuera y se aparece el vecino y empiezan a hablar de las flores? Volteo a hablar del hermano Mario, hermano, porque yo aprendí de él eso, hermanos, que cualquier plática que se acaba, ¡pum!, se acaba el evangelio. Estaba hablando de las flores y no sé de qué forma, ¡pum!, terminaba hablando de la cruz de Cristo, ¿no? Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, no tenemos esa impuesta, esa necesidad de hacerlo? ¿Sí? Eso es correcto, hermanos, está bien. Pero el cristianismo está llamado a vivir en comunidad, hermano. Está llamado a vivir en comunidad, hermano. ¿Por qué, hermanos? El mismo espíritu que une a los creyentes con Cristo, ¿recuerdan quién era, hermanos? ¿El vicario? ¿Quién es? El Espíritu Santo. Ese mismo espíritu que hace la obra en los creyentes para unirnos con Cristo, es el que hace la obra para unir a la iglesia. Entonces, no pienses, hermanos, que el Espíritu Santo ha hecho la obra en ti, si no te está moviendo a la unidad de la iglesia, hermano.
¿Cómo nosotros podríamos decir, hermanos, que amamos la cabeza, pero no queremos nada con el cuerpo? Someterse a Cristo, hermanos, es someterse a la iglesia local. Vivir una vida en sujeción a la iglesia local, hermanos, es lo mismo que vivir una vida en sujeción a Cristo. La vida cristiana, hermanos, no está diseñada para ser experimentada fuera de una membresía fiel y activa dentro de la comunidad de la iglesia local. Hermanos, si tú no vives una vida o una membresía fiel y activa, ¿por qué, hermanos? Porque sí, tú puedes estar aquí viniendo todos los domingos, hermano. Pero puede que no seas activo. ¿Sabe qué van a hacer? Yo sí voy a estar viniendo, pero no quiero entrar en el rol de la cocina. Hasta ahí no. ¿Sabes qué, hermano Hugo? Yo sí quiero estar congregándome, pero no me metas en el rol del aseo porque pues no puedo. Tengo muchas cosas que hacer. Y luego, ¿sabes qué, hermano Alex? Te pido de favor que anotes estas peticiones porque necesito que oren por mi vida el día jueves. Pero yo no voy a poder venir el jueves, ¿eh? Ahí le dices a la iglesia que ore por mí. Eso no te está haciendo ser participativo, hermano, ¿sí? ¿Sí? Entonces, estas cuestiones, hermanos, tenemos que cuidar, hermano. La Biblia no considera, hermanos, ahora, usted va a decir, hermano, pero ¿dónde viene la palabra membresía en la Biblia? ¿Dónde dice que nosotros tenemos que ser miembros? Fíjense, hermanos, ¿qué tan importante es la membresía para la iglesia? La membresía en las Escrituras. Que las Escrituras dan por hecho la existencia de la membresía, hermano. No estoy comparando para nada, hermanos. Sí, que Dios perdone la comparación, hermanos. Pero veamos, hermanos. No recuerdo, creo que fue el jueves que el pastor nos decía, ¿cómo empieza Génesis 1? 1:1. ¿Por qué no habla de la creación de Dios? ¿Cómo fue creado Dios? Lo da por sentado, hermanos, ¿sí? La existencia de Dios. La membresía también la da por sentada, hermanos. No estoy comparando, hermanos, ¿sí? En lo mínimo se pueden comparar, hermanos. Pero veamos, hermanos, ¿sí? Sin embargo, hermanos, sí hay ciertos aspectos, y con esto vamos a ir llegando al cierre en estos 12 minutos que nos quedan, para considerar la membresía como algo bíblico, ¿sí? Aunque no habla, hermanos, textualmente de la membresía, sí da razones, hermanos, para unirse a una membresía local. Y vamos a mostrar algunas, hermanos. Primero, la membresía de la iglesia se presupone en el Nuevo Testamento. Hermanos, estamos de acuerdo todos que el bautismo nos salva, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, hermanos. No hay nadie aquí, hermanos, que piense que el bautismo salva, ¿verdad que no? Todos sabemos que el bautismo nos salva. Sin embargo, hermanos, creemos, hermanos, que una persona que se ha arrepentido de su fe va a manifestar su salvación con el bautismo. Y si no se bautiza, ¿qué pasa? Está pecando, hermano. Está pecando. ¿Sí? El bautismo nos salva. ¿Sí? Quien fue crucificado con nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no fue bautizado. Muchos creyentes en el Antiguo Testamento no fueron bautizados. El bautismo no salva, hermano. Pero si no te bautizas, estás pecando. La membresía de la iglesia tampoco salva. ¿Sí? La membresía de la iglesia no salva. Sin embargo, hermanos, nunca en las Escrituras el bautismo es visto como una opción. Hermanos, yo no escuché que el apóstol Pablo le dijera al carcelero, pues mira, arrepiéntete y cree en el evangelio, y si quieres, bautízate. Yo no escuché que ahí se me fue el nombre. El etíope Felipe, perdón. Yo no escuché que le dijera, haciendo referencia al bautismo, no, si quieres bautiza tú, si quieres no. Hermano, ni siquiera le dijo, espérate que lleguemos a un lugar más apropiado. No, aquí hay agua, ¿quién pide que yo sea bautizado? No le dijo, no, mira, es que esta agua como que no está tan honda. No, hermano, no lo da como una opción.
Lo da como algo que se tiene que hacer. La membresía de igual manera, hermanos, ¿sí? Otro aspecto importante, hermanos, ¿sí? Las iglesias en el Nuevo Testamento no es vista como una sociedad voluntaria, que es algo bien importante, hermanos, ¿sí? La iglesia en el Nuevo Testamento, hermanos, no es algo a lo que nos adherimos voluntariamente. Hermanos, yo espero oír un amén bien fuerte, hermanos. Somos una familia. Hermano Misraim, cuando ibas a nacer, te dieron opción de elegir la familia en la que querían nacer. ¿Verdad que no? ¿A quién le dieron la opción, hermanos, de nacer? A nadie, ¿verdad? Todos nacieron, hermanos, y en una familia. Gloria a Dios, hermanos, para todos por la familia en la que nacimos, hermanos. Sea como sea, hermanos, ¿sí? ¿Sí? Hermanos, si a la iglesia, hermanos, se entra a través del nuevo nacimiento, es lógico que vivamos lo mismo, hermanos. En la iglesia tampoco decidimos voluntariamente, hermanos. ¿Sí? No es, hermanos, una sociedad voluntaria. ¿Sí? A la iglesia se une por el medio del nuevo nacimiento, hermanos. Es un proceso orgánico y natural, hermanos, de la salvación. Hermanos, hermanos. Después de eso, hermanos, ¿sí? Después de lo que es el arrepentimiento y la fe, viene el bautismo. Bautismo. Y inmediatamente después de eso, hermanos, de venir el bautismo, viene la membresía. Aquí hay un nuevo nacimiento, hermanos. ¿Sí? Hay un lapso de tiempo, hermanos, en el que el orden de la salvación se cumple, hermanos, y hay un nuevo nacimiento. Te lleva al bautismo y eso te lleva a la membresía de una iglesia local. ¿Sí? Así que los que se recibieron su palabra, dice, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Sí? Partiendo de esta base, hermanos, de que los creyentes son miembros de una iglesia local, es por la que Pablo escribe sus cartas, hermanos. Hermanos, aun cuando la carta del apóstol Pablo a Timoteo, hermanos, y a Tito, iba dirigida a ellos, tenía la intención de ser dada a la iglesia, hermano. Y todas las cartas manifiestan eso, hermanos, ¿sí? No hay llaneros solitarios, hermanos. Entonces, ¿por qué creemos que la membresía de la iglesia, hermanos, es bíblica? Porque el Nuevo Testamento presupone su existencia. ¿Por qué otra razón también, hermanos? La membresía de la iglesia es una evidencia del nuevo nacimiento. ¿Sí? Aquí estamos, hermanos. ¿Quieres saber si has nacido de nuevo? ¿Quieres verificar si has nacido de nuevo? Mira esto, hermano. Si tienes un tiempo, hermanos, tú, y no has vivido esto, empieza por esto, hermano. Hasta que te mueva esto. Porque ese es el proceso orgánico, hermanos. ¿Sí? Hermanos, sería una locura. Sería una locura, hermanos, esperar que Eliet se pusiera a hablar ahorita frente a nosotros y le escucháramos fluidamente como si escucháramos a Alejandro. Si pasara eso, hermanos, a lo mejor más de uno saldrían corriendo de aquí, hermanos, ¿verdad? Sería una locura, hermanos, porque hay un proceso, hermanos. Pero, hermanos, se va dando ese proceso, hermano, hasta que se cumple, hermanos. Hermanos, si tú tienes tiempo y no has vivido esto, hermanos, yo te invito, hermanos, que te arrepientas de tus pecados, hermanos. Reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Obedécelo en bautismo y busca una membresía. Cuando una persona nace de nuevo y se une en iglesia local, no es que simplemente hizo algo bueno. ¿Sí? Ojo, hermanos.
A veces, hermanos, mi hermano Alex, ¿por qué vas a correr todas las mañanas? O bueno, no sé qué horas vas a correr, no, pero ¿por qué yo sé que vas a algún horario a correr? ¿En la tarde? Ah, ya no voy. Bueno, pues cuando ibas, hermano. ¿Por qué lo hacías? Quería tener buena condición. Porque era algo bueno, ¿verdad? Y llegó un punto en el que prácticamente automáticamente lo hacías, ¿verdad? O sea, ya era como un hábito en ti. Hermanos, ¿para cuántos nosotros tenemos hábitos que son buenos, hermano? Unirte a una iglesia, hermanos, no es algo bueno como un hábito. ¿Sí? Ojo, hermanos, ¿sí? Unirte a una iglesia, hermanos, es la expresión de que Cristo te ha hecho miembro de su cuerpo, hermanos. Mi hermano Alex se ejercitaba, se sentía bien por salud, eso lo hacía estar bien y lo hacía con gusto, quizás a lo mejor algunas veces cansado, pero ahí iba y lo hacía porque sabía que era algo para bien. Unirte a una iglesia, hermanos, es algo más importante que eso, hermanos. ¿Alguna vez te has preguntado, hermanos, por qué el apóstol Pablo dice el ejercicio corporal para poco es provechoso? No está diciendo no hagas y Alex, arrepiéntete por el tiempo que estuviste haciendo ejercicio diario. No, hermano, no está diciendo eso. ¿Sí? Al contrario, hermanos, eso es bueno. ¿Sí? Es bueno hacerlo. Pero, hermanos, es infinitamente mejor, hermanos, el unirte a esa membresía local. ¿Por qué, hermanos? Porque alcancemos, hermanos, imposiblemente vamos a alcanzar a dimensionar nosotros, hermanos. Es la manifestación de que Cristo nos ha hecho parte de su cuerpo. Aun cuando una persona se identifique con Cristo, hermanos, pero se rehúsa a pertenecer a una iglesia local, esta persona, hermanos, debe ser vista como gentil y publicano. Alguien necesitado de la predicación del Evangelio. ¿Por qué, hermanos, creemos, hermanos, que alguien que rehúsa ser miembro de una iglesia, hermanos, y esto lo hablamos el día martes, creo fue, sí, si mal no recuerdo el día martes, nos preguntaba Verónica sobre esto. ¿Por qué deberíamos rehusar a alguna persona de que después de tanto tiempo no se ha unido a una iglesia local a darle la Santa Cena? Porque esta persona está manifestando no ser hija de Dios. ¿Sí? Ahora, hermanos, por último, hermanos, con esto voy a terminar, hermanos. La membresía es esencial porque por medio de la obediencia nosotros somos santificados. ¿Sí? Si nosotros no somos, ojo hermanos, si nosotros no somos miembros de una iglesia local, ¿cómo voy a poder obedecer a mi pastor? Si no hay pastor. ¿Y yo soy santificado obedeciendo a mi pastor? Sí. Si yo no pertenezco a una iglesia local, ¿cómo voy a participar de la Santa Cena? ¿Cómo? Y hermanos, ya hemos estudiado y más adelante vamos a profundizar más, hermanos, sobre la necesidad del creyente de semana a semana estar siendo partícipe de la Santa Cena. ¿Cómo? Es el alimento espiritual, hermanos, es lo que me une con la iglesia, es lo que me permite a mí poder vivir una semana. Si no pertenezco a una membresía local, hermanos, ¿cómo nos reuniremos con otros cristianos para adorar a Dios? Lamentablemente para muchos hermanos la iglesia se ha convertido nada más en un club social, en un deporte, en un lugar donde asistir los domingos y sentirme bien conmigo mismo, rechazando todo tipo de compromiso, olvidándonos, hermanos, de lo más importante, hermanos, que Cristo murió por la iglesia. Y esa iglesia por la que murió Cristo, nosotros la estamos rechazando. Piénsalo más de 2 veces, hermanos, con tu compromiso en la iglesia local. No rechaces a esa iglesia, porque Cristo murió por ella. Sirvamos fieles, hermanos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias.